Hola muchachos, ¿qué más? ¿Cómo están? Bueno, les cuento que el día de hoy vamos a tener una clase muy diferente. ¿Se acuerdan que la clase pasada nosotros hablamos lo que era clase práctica, clase teórica? Que los grupos que están encargados de estas temáticas pues nos pusieron en Jamboard un poco de los elementos y características. Pues en esta ocasión también lo vamos a hacer. Vamos a tener un ejemplo de lo que es la clase teórica, que es este primer momento, y luego vamos a pasar a un ejemplo de clase práctica, pero entonces haciendo alusión a algunos conceptos que ustedes conocen como gamificación, como cross media, donde vamos a ir pasando por todo tipo de plataformas, donde vamos a interactuar en esas plataformas y vamos a llegar al finalizar en Zoom. Esa va a ser la forma de terminar la clase de hoy y la forma de hacer asistencia a esa clase de hoy. Entonces van a estar muy pendientes de cada una de las pistas, van a estar muy pendientes de cada una de las frasecitas que se ubican o se van diciendo en la medida de cada uno de los recursos. Y bueno, la idea es pasar de YouTube a Geniali, volvemos a pasar por Geniali, pasamos a Google Form y luego pasamos a Zoom. Listo. Para eso entonces vamos a iniciar con la primer parte, que es la clase teórica. Y les voy a explicar algunos conceptos diferenciales entre lo que es la clase teórica y la clase práctica. ¿Listo? Ya les voy a explicar. Bueno, entonces vamos a hablar de esos puntos en común de ambos conceptos. Entonces, decimos que la clase teórica y la clase práctica son modalidades organizativas, ambos, y que se dan en los procesos de enseñanza. ¿Qué es lo importante acá? Entender que la clase teórica está muy relacionada al concepto de lección magistral y modo expositivo. Y no está más relacionado así. De hecho, hay muchas semejanzas y este tipo de concepto pues está muy relacionado. Y en la clase práctica hablamos ya de las actividades de aplicación. Y ahorita vamos a hablar un poco sobre esos verbos de aplicar y a qué hace referencia cada uno, porque eso está relacionado con los niveles de pensamiento también, ¿cierto? Cada uno tiene sus características principales. Sin embargo, en esos puntos en común del que estamos hablando, recordemos que se da este triángulo didáctico. Siempre en los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues se parte desde ese triángulo para identificar los factores o los actores principales del proceso, en el cual son tres principales. Uno que es el conocimiento, ¿cierto? Que ya sí se va a volver más desmenuzado, llamémoslo así, para el estudiante, se hace a través de un proceso que se llama transposición didáctica, donde ese conocimiento científico se vuelve más digerible para el estudiante en cuanto a palabras, en cuanto a procesos, en cuanto a metodología, ¿cierto? Los otros dos actores es el docente, obviamente siempre debe estar el docente ahí, que cuando se relaciona con ese conocimiento es que se centra en la enseñanza y vamos a diferenciar también ese concepto de enseñanza y aprendizaje. Y el otro, el tercer y último actor que es muy importante en el proceso, es el estudiante, que cuando el estudiante se relaciona con el contenido del que estamos hablando, es que se centra en el aprendizaje. Entonces, relación estudiante-contenido es centrado en el aprendizaje y relación docente con el contenido está centrado en la enseñanza, ¿cierto? Que ahí es donde está el proceso de transposición didáctica. Y cuando existe esa relación entre alumno y docente, se ha centrado en el formar y en esta mediación entre estos dos es donde pueden aparecer los materiales didácticos, las tecnologías de información y comunicación, bueno, y todos esos elementos que ustedes conocen. Entonces, en ambos procesos, ya sea clase teórica o clase práctica, se respetan estos tres elementos de diferentes formas, ¿cierto? Vamos a mirar en qué es que varía en cada una de ellas. De hecho, si yo hablo de la clase teórica, pues nos dice, como les dije en un momento, que se relacionaba con la lección magistral o el método expositivo, es que primero sirve para exponer los contenidos básicos que están relacionados con los objetos de estudio. ¿Y cómo se determinan esos objetos de estudio? Pueden ser lo que nos da el Ministerio de Educación Nacional, que nos dice, vea, o lo que nos da la pedagogía, que nos dice, usted debe enseñar esto en este grado, usted debe enseñar esto en este semestre o en este periodo, ¿cierto? Solamente nos nombra las temáticas. Cuando yo ya tengo identificadas las temáticas, es que empiezo a mirar las opciones para compartirla con el estudiante. Y es donde está la opción de narración, de análisis de casos, de resúmenes, bueno, este tipo de estrategias que ustedes ya conocen y de metodologías.
Otra forma de usar la clase teórica es para explicar relaciones entre fenómenos. Y esas relaciones, por lo regular, se hace a partir de una lectura teórica, científica, y se genera una hipótesis como docente. Entonces yo lo que hago es confirmar mi hipótesis, exponérsela a ustedes, decirle, bueno, yo considero que este fenómeno se está dando porque a partir de la base teórica se puede llegar a pensar en esto. Tenemos entonces también las demostraciones de esas hipótesis y esas demostraciones de hipótesis se da a través de las discusiones teóricas, estados del arte y conversaciones que se puedan dar diferente a una conversación casual. Aquí lo que es importante entonces es esa base y ese sustento teórico y objetivo de la investigación para poder determinar y confirmar esas hipótesis. Y por último, está la presentación de experiencias. En este caso es donde hablamos de experimentos, evidencias y aportes que se van a dar, pero entonces también todo tiene un sustento muy objetivo, muy desde las ciencias exactas, muy desde esa verdad absoluta de cómo yo comparto lo que considero que es pertinente a la luz de ciertos autores. Entonces, estas son las características iniciales de lo que es esa modalidad organizativa de la enseñanza como lo es la clase teórica. Adicionalmente, muchachos, la clase teórica está pensado en esos elementos y en esos actores que les comenté del triángulo didáctico, pero de alguna manera me los divide en cuanto a cómo debe ser para el docente y en cuanto a cómo debe ser para el estudiante. Primero, desde el docente debe tener claro cuáles son las intenciones o propósitos que se plantea. Es decir, aquí es donde entran los objetivos de aprendizaje, determinar qué es lo que quiero lograr yo con mis estudiantes. Y eso es muy importante porque lo vamos a relacionar con lo que es la taxonomía de Bloom. ¿Cómo les parece que existe un señor que dijo, oiga, cuando yo voy a determinar cuáles son los objetivos a cumplir con mis estudiantes, existen dos tipos de niveles, los niveles de pensamiento inferior y los niveles de pensamiento superior. En cuanto a los niveles de pensamiento inferior, él dijo, vea, el estudiante debe estar listo para lograr recordar, comprender y quizás aplicar. Me sorprende muchísimo porque esta misma matriz la encontré en una plantilla Geniali y me gusta mucho porque está muy relacionada con lo que estamos hablando de la taxonomía de Bloom. Por ejemplo, cuando ustedes plantean un objetivo general en algún documento, en algún texto, ustedes siempre deben de pensar que ese objetivo general debe ser un objetivo o un verbo que corresponda a los niveles de pensamiento superior. En este caso es analizar, evaluar o crear. Si ustedes buscan en la web, se van a dar cuenta que cada una de estas categorías, porque esto es una categoría, incluye muchísimos verbos y yo puedo elegir uno de esos verbos. Pero cuando voy a pensar en los objetivos específicos, es decir, el paso a paso para lograr el objetivo general, recordemos que esos objetivos siempre deben de ir con verbos en ar, oír, es muy importante algo. Primero, ese paso a paso deben ser niveles de pensamiento inferior al que estamos hablando en el nivel de pensamiento superior del objetivo general. Por ejemplo, si yo hablo de crear, el estudiante primero debe estar en la capacidad de identificar, distinguir, clasificar, después va a estar en la capacidad de comprender, apropiar, ¿cierto? Y luego va a pasar a una fase de aplicar el conocimiento que ya aprendió para llegar a ese objetivo general, que es el de crear. Asimismo es que yo necesito que ustedes empiecen a relacionar los objetivos de aprendizaje siempre, que noten que hay un verbo superior y que los otros verbos inferiores es un paso a paso para llegar a él. Entonces yo no puedo hablar en objetivo general, por ejemplo, de aplicar, cuando en el objetivo específico estoy hablando de evaluar según Bloom, ¿cierto? Hay algunos que están en contra de esta taxonomía. En cuanto a educación virtual, en cuanto a educación todavía se utiliza porque es importante tener clara como esa matriz y ese paso a paso para llegar allá, pero es interesante que ustedes puedan mirar la forma en que se relacionen porque termina siendo mucho más fácil para uno construir los objetivos, que a veces es muy complicado, en cuanto a esta lógica de los verbos. ¿Listo? ¿Qué se busca con esta lógica de los verbos? Que en las clases teóricas estén estas tres primeras, que es recordar, comprender y aplicar. Y quizás en la clase práctica se pueda llegar a este analizar, evaluar, crear. Estoy hablando de un ideal.
¿Por qué? Porque en muchos de los contextos reales nos damos cuenta que esto no está sucediendo, que muchas de las veces podemos hasta llegar a crear y a evaluar desde la clase teórica y en las clases prácticas, pues algunos lo están utilizando también para recordar y comprender. Ya depende de la metodología, el estilo, pero digamos que estamos hablando de los ideales. ¿Qué se busca con esos niveles de pensamiento? Que el estudiante pueda cumplir con todas estas características en su paisaje de aprendizaje. ¿Cómo así? ¿Se acuerdan las inteligencias múltiples? Entonces aquí es donde se relaciona. ¿Cómo yo intento que a través de estos pensamientos de nivel inferior o superior se desarrollen algunas habilidades y competencias en mis estudiantes? Entonces van a notar en cuáles se relaciona. Por ejemplo, en el recordar me sirve mucho para el pensamiento lógico matemático y quizás para la opción o competencia cinético corporal. En el caso de comprender hablamos de la lingüística y las competencias intrapersonales. En el caso de aplicar vamos a mirar la opción de visual espacial, musical y naturalista. Y así sucesivamente. Les recomiendo que en este video pues revisen cada una de estas fases, revisen a qué hace referencia cada una de estas categorías de niveles de pensamiento y que averigüen sobre eso. Taxonomía de Bloom, B-L-O-O-M. Créanme que es muy importante para la construcción de cursos virtuales, para el aterrizaje de planeación de esos cursos presenciales también. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les mostré esto de la taxonomía de Bloom? Pues recordemos que ahorita hablamos que desde la clase teórica las intenciones o propósitos del docente son muy importantes porque determinan cuál es el objetivo de aprendizaje que yo voy a alcanzar y luego pienso cómo lo voy a alcanzar. ¿Cierto? Que es donde entra la transposición didáctica, que entra donde la metodología, el paso a paso, el procedimiento que uno elige como docente. Adicionalmente, existe la opción de exposición de información, pues porque estamos hablando de la clase teórica, pero aquí entran elementos muy generales como la parte verbal, la parte no verbal, extraverbal y audiovisual, las herramientas que yo utilizo allí. Entonces, ¿por qué inicié yo, por ejemplo, este video con una pantalla completa donde solo me veía yo y se me veían los rasgos así casi que recién dormido? Porque esto genera en el estudiante unas implicaciones psicológicas, ese momento de rompehielos que siempre hemos hablado, ¿cierto? Adicionalmente, el docente debe mirar la forma de evaluar los procesos y estrategias de enseñanza que está utilizando. Esta evaluación se puede hacer en cualquier momento de la clase, sea al inicio, sea en la mitad como seguimiento o sea al final, para reestructurar esas estrategias. ¿Cierto? Porque nada de esto es rígido, nada de esto es estricto. Recordemos que la educación debe ser muy flexible en cuanto a recibir o utilizar metodologías, estrategias diferentes. Y por último, pues tenemos la forma o las intenciones que debe tener y desarrollar el estudiante para que funcione en realidad este triángulo didáctico, este proceso. Una es cómo va a recepcionar o a recibir, mejor dicho, esta información, que esto es un mutuo acuerdo entre el docente y el estudiante. Aquí es donde se da algo que se llama contrato didáctico. Y por último, la respuesta del estudiante. Y es que si queremos aprendizajes significativos, primero debemos saber que el docente debe estar en la capacidad de construir o elegir esos conocimientos o esos contenidos significativos, debe estar dispuesto y por último está el estudiante que debe estar también dispuesto para recibir el contenido, que sienta que ese contenido que está recibiendo es de su interés y es significativo para él, es útil para su vida. Cuando él encuentra esa utilidad en el contenido que está recibiendo, es que se convierte en un aprendizaje a largo plazo y es donde se convierte en un aprendizaje significativo, constructivista entre este triángulo didáctico. Listo, entonces esto es de la parte de la clase teórica. Bueno, entonces como acá ya vamos teniendo ese ejemplo de lo que es clase teórica, vamos a pasar a lo que es la clase práctica precisamente. ¿Y a qué hace referencia esto de clase práctica? Entonces ya habíamos dicho que es esa modalidad organizativa que desarrolla actividades de aplicación según los niveles de pensamiento pues, superior que nos daba la taxonomía de Bloom. Ojo, en esta parte es donde sigue la clave para saber en qué plataforma o dónde obtenemos la clave para poder llegar a la siguiente fase de esta clase. ¿Listo? Bueno, como características principales y generales de la clase práctica, tenemos que por lo regular se realiza con pequeños grupos
pequeños o medianos grupos. Aquí se da mucho lo que es el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje cooperativo. ¿Cuál es la diferencia? En el aprendizaje colaborativo, los estudiantes son los que toman sus propias decisiones. Es decir, yo como docente digo, muchachos, vamos a hacer grupos de 4 personas. Y esas 4 personas dicen, bueno, tenemos que hacer esto, pero entonces, ¿qué roles nos dividimos? ¿Qué tareas hacemos? ¿Quién adquiere esas responsabilidades? ¿Cierto? Y todo ese conocimiento es de forma colaborativa. Y está el aprendizaje cooperativo, que es cuando yo digo, bueno, muchachos, vamos a hacer clases de 4 personas, pero entonces la persona 1 va a ser el relator, la persona 2 va a ser el líder, la persona 3 va a ser, qué sé yo, el del que toma el tiempo, y así sucesivamente. Pues como que soy muy claro en cuanto a las responsabilidades que adquiere cada uno. Muy importante que en estas clases prácticas siempre esté la presencia del docente. Pasa y acontece que algunos dejan el trabajo y salen y se van. En ese caso no se cumple el triángulo didáctico porque el docente siempre debe estar haciendo seguimiento, resolviendo dudas. Que miren que como en la virtualidad también se da y puede pasar. Como en las videollamadas yo puedo estar pasando de una a otra haciendo seguimiento y resolviendo todas esas inquietudes que pueden pasar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y por último, pues recordemos que todas las actividades que se hagan tienen que estar relacionadas directamente a ese objetivo de aprendizaje inicial y a ese objetivo, pues, o la temática del objeto de estudio que se esté relacionando. A veces intentamos que no esté tan relacionado, pero eso hace que no se esté cumpliendo este triángulo didáctico de buena manera. La idea es que todos los talleres o todos estos grupos que se puedan generar a través de la clase práctica tengan una relación directa con el contenido que yo estoy desarrollando. Miren que siempre me baso en el triángulo didáctico para hablarles de cada una de estas características, ¿cierto? Entonces esta va a ser la base siempre de todas las clases. Y adicionalmente, pues nos dice este señor Brown y Atkins del 88 que se distinguen 5 niveles básicos. Pero esos niveles básicos, miren que nos nombran que sale o que se pueden ser posibles, llamémoslo así, a través de 4 características, que son la base sólida de esto de la clase teórica. Y esas 4 características están relacionadas con lo que hablamos ahorita en la clase teórica. Entonces, miren siempre que hay muchos puntos en común entre ambas. Una, la existencia de ese objetivo de aprendizaje. Nuevamente, taxonomía de Bloom, niveles de pensamiento inferior, niveles de pensamiento superior, algunos métodos y solución predefinidas por el profesor, es decir, que él es el que hace esa transposición didáctica, elige las estrategias para llevar a cabo sus clases y cumplir a cabalidad esos objetivos de aprendizaje, un aporte de las materias, que es ese contenido teórico y científico que nos da la pedagogía y que nos dice, vea, usted tiene que dar esto en este momento, y por último, pues algunos procedimientos para poder lograrlo. Cuando yo tengo claras estas 4 características básicas, podemos distinguir ya como los 5 alcances de la clase práctica. Y entre esos 5 alcances de la clase práctica, encontramos entonces las demostraciones. Y en esas demostraciones es donde se ilustran todos los procedimientos que nosotros vimos de la clase teórica. Digamos que es un complemento de la clase teórica. Entonces ya vamos a pasar a la aplicación. Miren cómo pasamos entonces de verbo de categoría, nivel de pensamiento inferior, a un nivel de pensamiento un poco superior, donde voy a aplicar lo que ellos ya vieron, lo que ellos ya recordaron, identificaron, clasificaron quizás, para poder llegar a esa aplicación. Está el ejercicio, que es donde se da una experiencia estructurada, pues con algunos objetivos concretos. ¿Cómo así? Identifico yo como docente ese objetivo de aprendizaje, ¿cierto? Y yo mismo soy el que defino cuál es esa experiencia que va a vivir el estudiante para la aplicación o para la creación o para la evaluación, nuevamente taxonomía de Bloom, del estudiante. Pero aquí se da de una manera relacionada con lo que hablábamos ahorita del aprendizaje colaborativo o el aprendizaje cooperativo. En cualquiera de las dos que yo me base es una estructura organizada, pero entonces una va a ser mucho más rígida, mucho más organizada por parte del docente y la otra es más organizada por parte del estudiante. Digamos que eso es decisión también del docente en cuanto a su metodología. Tenemos esta investigación estructurada. Por acá yo tengo la copia. Nos dice que los estudiantes seleccionan y desarrollan sus propios procedimientos. Bueno, llegó el vendedor de huevos. Los estudiantes seleccionan y desarrollan sus propios procedimientos. Bueno, acá por lo regular estamos hablando de algunas situaciones problema, algunos análisis de casos que yo pueda colocar a los estudiantes y que ellos al finalizar la clase, el periodo o el tiempo que yo considere pertinente, me deben dar algunas posibles soluciones.
Y aquí se relacionan mucho estas dos, investigación estructurada e investigación abierta. Investigación estructurada es cuando yo le doy el paso a paso. Muchachos, ustedes primero deben de hacer esto, ya tienen identificada la situación, problema, ahora conviértanlo en pregunta de investigación, ahora hagan un estado del arte, así sucesivamente. Investigación abierta es donde ellos se sienten más abiertos en cuanto, valga la redundancia con la palabra, en cuanto a determinar su problemática, en cuanto a definir cuál es el proceso adecuado para resolver o llegar a esas posibles soluciones, mientras que en la otra ya está estrictamente estipulado cuál es el paso a paso para desarrollarlo. Y tenemos al último el proyecto, que es aprendizaje basado en proyectos, donde se define también una situación problemática y el estudiante tiene que desarrollar una serie de pasos, pero cada una de las actividades están enfocadas a suplir parte de ese proyecto, entonces todo va encaminado hacia allá para poder construir como tal este proyecto al final. Vuelve y juega. Como ya sabemos los elementos de la clase teórica y la clase práctica y sabemos que hay unos elementos aquí en común con el triángulo didáctico, es importante nosotros mirar la relación que existe ya en el campo de las tecnologías de información y comunicación. Y es que este señor César Cole, desde la psicología educativa, nos dice lo siguiente: existe nuevamente el triángulo didáctico, que es contenido, lo que hemos hablado, el estudiante, donde hay algunas estrategias manifiestas y encubiertas, ya les voy a explicar esto, y está la acción educativa del docente, nuevamente, contenido, estudiante, docente. Cada uno de estos dos factores o actores del triángulo didáctico tiene estrategias manifiestas y encubiertas. Por ejemplo, estrategias manifiestas. Les estoy mandando un video para explicarles la clase teórica. Estrategia encubierta. Necesito que ustedes apliquen lo que es gamificación y lo que es cross-media para pasar de una fase a otra. Pero entonces eso no lo digo abiertamente. Lo que yo necesito es que ustedes adquieran, desarrollen o fortalezcan esas competencias digitales que le permitan tener interacción en diferentes plataformas, ¿cierto? Y existe algo que cuando se dan las relaciones en estos tres elementos es que se construye algo que se llama actividad conjunta. Entonces, cada que escuchemos actividad conjunta en términos pedagógicos, estamos haciendo referencia a lo que es la interacción entre estos tres elementos del triángulo didáctico, ¿cierto? La idea de esto es que esa actividad conjunta usted lo puede construir a través de diferentes materiales didácticos y diferentes ayudas tecnológicas, ¿cierto? Para construir procesos de resultados de enseñanza y aprendizaje. Recordemos que acá es donde está la interacción. Miren que esto es la base siempre del constructivismo. Para que cada uno de esos elementos en sí funcionen, es necesario que haya esa actividad conjunta del triángulo didáctico que me permita alcanzar esos objetivos planteados. Bueno, muchachos, ahora sigue la pista para seguir a la fase 2. Y es que en el link o descripción de este video, aquí en la parte de abajo, van a encontrar un link que es a esta presentación. Y en esa presentación ustedes van a ver que esta imagen me permite dar clic para ir a otra parte. Esa otra parte es la parte de la clase práctica. Y la temática de esa clase práctica va a ser como ejemplo el pensamiento lógico-matemático. Recordamos que ahorita veíamos que dentro de el primer objetivo o nivel de pensamiento inferior estaba recordar y se hacía referencia a ese pensamiento lógico-matemático, pues aquí lo vamos a hacer de esa forma, ¿listo? Entonces nos vemos, desarrollen todo y recuerden que la finalidad de esta clase el día de hoy es llegar a Zoom para la asistencia. Chao muchachos, nos vemos.